Hola, Dios te bendiga. Continuamos con la lectura del libro de Hechos, capítulo 16, y me gustaría leer los siguientes versículos, el 16, el 17 y el 18, que dicen así. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Hablamos de Pablo y Sila. Pablo y Sila estaban pasando por una prueba a causa del Evangelio. Primero, Pablo expulsa un espíritu de adivinación de esta muchacha, el cual también reconocía que eran siervos del Dios Altísimo. Resulta que Pablo y Sila terminan siendo llevados ante las autoridades por predicar la palabra, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo y Silas, nos dice el versículo 23 y 24, que fueron azotados y metidos en la cárcel. Injustamente los meten en la cárcel. Me imagino que estos hombres les han de haber pegado, maltratado, habrán tenido heridas, adoloridos. Ellos en esa situación, en esa prueba, en esa circunstancia en la que se veían, pues estos dos hombres, Pablo y Sila, dice el versículo 25 que a la medianoche ellos en la cárcel oraban y cantaban himnos, ¿no? Estos hombres, en medio de esa prueba, en la situación en la que se encontraron, ellos nunca renegaron, ellos no estaban tristes, más bien se gozaron, y lo único que hicieron fue orar y alabar al Señor, ¿no? Dice también la palabra en el versículo 26 que mientras ellos hacían eso, que Dios obra milagrosamente, hubo un terremoto donde los cimientos de la cárcel se estremecieron y las puertas se abrieron, ¿no? Vemos cómo Dios hace ese milagro, vemos cómo Dios da libertad, vemos cómo Pablo y Silas, estos hombres que sabían que no estaban solos, que confiaron en el Señor, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad en la que se encontraban, ellos solamente se dedicaron a orar y alabar al Señor. Muchas veces en circunstancias como las de Pablo y Sila, por ejemplo en los tiempos en los que estamos viviendo, que hay una pandemia, que hay un virus afuera, que estamos en casa. ¿Por qué estamos en casa? Yo me pregunto, ¿por qué estamos en casa? Estamos en casa, ¿será porque antes no pasábamos tiempo con la familia, antes no teníamos comunión, antes no orábamos al Señor? O quizás el Señor quiera manifestarse a este mundo en estos tiempos con su poder y su gloria. Pablo y Sila fueron azotados. En estos tiempos, este virus ha azotado a mucha gente. Hay gente sin trabajo, hay mucha gente desempleada, hay gente que ha sido infectada por este virus y mucha gente que está muriendo. En estos tiempos de prueba, en estas circunstancias en las que nos encontramos, deberíamos de reflexionar como Pablo y Sila. En medio de la prueba ellos oraron y alabaron. En medio de esta prueba, de esta pandemia en la que nos encontramos, nosotros como iglesia tenemos que orar y clamar al Señor para que la gloria del Señor se manifieste en estos tiempos. Tú y yo no estamos solos. Pablo y Sila sabían que no estaban solos. Ellos confiaron en el Señor y en medio de esa dificultad ellos oraron y alabaron. Nosotros en medio de esta circunstancia que estamos pasando también tenemos que hacerlo. Orar, alabar, clamarle al Señor para que su gloria sea manifestada, ¿no? Pablo y Sila lo hicieron. Y yo quiero que esta pequeña reflexión te sirva, te ayude para este tiempo. Y me gustaría terminarla con una pequeña oración. Padre, te doy gracias, Señor. Aunque los tiempos son malos, Señor, te quiero pedir, Padre del cielo, que seas tú fortaleciéndonos. A Pablo y a Sila, Señor, lo azotaron, Señor. Nosotros estamos siendo azotados, Señor, por esta pandemia. Pero tú en medio de esta dificultad, de esta circunstancia, Señor, de esta prueba, tú te vas a manifestar con tu poder y tu gloria, Señor. Te pedimos, Padre, que traigas sanidad a las personas que han sido infectadas por este virus, Señor. Fortalécenos, Señor, en estos tiempos para que no cesamos, Señor, para que estemos más en comunión contigo, Señor, adorándote y alabándote, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.